Buenas, profesora. Hoy con mi compañera Nayelis y mi persona Erlen de Luque vamos a hacer un repaso sobre los diferentes sistemas económicos que ha tenido la humanidad a través del tiempo. Iniciaremos con el primero que sería el sistema de la economía primitiva, que fue el primer sistema de forma económica que obtuvo el hombre. Este estaba organizado para satisfacer sus necesidades. Las principales características que podemos encontrar de este sistema es que los bienes se producen y se consumen en el mismo instante. ¿A qué se debe esto? A que eh, se producían y no se tenía como era algo que se producía en el instante, no se tenía para resguardarlos o para que se conservaran, y por tal motivo lo que se producía se consumía. Y además de que era una época en la que todo era sedentario, en la que nada era estable, ellos producían, se movían, volvían a producir, eso que producían se lo comían, y así sucesivamente. No había excedentes económicos. Esto quiere decir que, no había, nadie guardaba para otra época, para otro instante, y no había ni explotación ni clases sociales. Y esto se debe principalmente a que era una época en la que el trabajo se le dividía al fuerte, porque ya se sabía que para sobrevivir en esa época el fuerte era el que trabajaba, o sea, el hombre en ese sentido, y la mujer se encargaba de mantener a los niños y hacer que todo esté más tranquilo con los jóvenes. Entonces era una época en la que la división y la forma del trabajo se daba de forma natural. No era algo afectado por algún régimen social que dictaba que se tenía que actuar de esta manera. Entonces, eh, la economía en esta época se vio primada por lo que es la agricultura y la caza. Herramientas, también las herramientas que se utilizaban fueron producidas por ellos mismos y así sucesivamente. Pero la agricultura y la caza fue lo que impulsó, digamos, al sustento y a la economía, al sistema económico de ese entonces. Bueno, ahora procederemos a hablar de lo que fue el modelo de producción esclavista. Se tiene en cuenta que este sistema predominó en varios imperios de la Edad Antigua, o sea, la etapa del 5000 a.C. al 500 después de Cristo. Se puede destacar que algunos imperios de estos fue en egipcio, en los imperios babilónicos, en los asíricos, en los griegos y en los romanos. En Lejano Oriente y en Mesoamérica también se presentó este modelo de económico esclavista, pero no fue tan a gran escala. Entonces no se presentó como lo podemos conocer en esa época. Entonces, para explicar más o menos este proceso, el modelo esclavista es un modelo de producción que quiere decir la explotación del hombre por el mismo hombre. El esclavo es el quien es explotado y el amo es el que explota. Eh, del mismo modo, esto sirve para que el explotado sirva al señor feudal y el obrero es explotado por el capitalista. O sea, eso es algo que es una, ¿cómo se le puede decir? Es algo que va a trascender. Es algo que después va a tener bastante cabida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la época en donde siempre primaba el rey, donde siempre primaban los reyes, los esclavos eran los que iban a producir, los que iban a trabajar para generar esa cantidad de ingresos. Esto se implementó en una época donde se habían roto varios esquemas y donde los sistemas sociales empezaron a cambiar, donde ya las diferencias de clases empezaron a tenerse en cuenta, donde las preferencias raciales comenzaron a tenerse en cuenta. Entonces, se utilizaban aquellas personas, digamos, prisioneros de guerra, o vándalos de la calle, ya no los mataban, sino que los encerraban, les quitaban los primaban de su libertad y los utilizaban como esclavos. Ellos les tocaba adaptarse a este mundo, eran vendidos, eran traficados, y se debe tener en cuenta que en esa época habían leyes que favorecían al tráfico y al comercio de esclavos, donde ellos eran considerados trabajadores, más trabajadores,
no tenían paga, ellos trabajaban sin alguna remuneración, simplemente por subsistir. Se debe tener en cuenta que lo que primaba ahí era el sector primario, la agricultura. La agricultura, la ganadería y la caza. Siempre, digamos que en esta época era lo que más se producía. El, este, la, las cosechas, la cría de ganados y entre otras cosas más. Ahora proseguiremos a hablar de lo que fue la economía feudal. Esta se desarrolló entre el siglo X y el siglo XI en Europa occidental. Resulta que los feudos que convivían con los señores feudales o amos eran los propietarios de las tierras y los siervos obviamente eran los esclavos. Los siervos también, al igual que lo fue en la economía esclavista, eran propiedad del señor feudal. Entonces el señor feudal disponía del trabajo de ellos y los bienes de servicios que ellos mismos producían. En esa época podíamos encontrar dos tipos de siervos. El primero eran los siervos ministrales, que eran mantenidos en las casas de sus amos y declinaban a las realezas laborales domésticas, o sea, eran los que se encargaban de trabajar adentro de las casas, mantenían la casa limpia y a los mismos feudos aseados. Y luego encontrábamos lo que eran los siervos de la gleba. Estos siervos se dedicaban a realizar las labores agrarias y su mantenimiento no dependía de sus amos. Ellos poseían sus viviendas en las tierras, pero aparte, y vivían con lo que producía su trabajo. Eso y la forma en la que ellos, digamos, ganaban era cuando intercambiaban esa cosecha entre otros trabajadores. En la economía agraria, pues entonces aquí se podía encontrar la subdivisión social que se encontraban, que en principal encontramos lo que era el rey, la nobleza y el clero, los cuales estaban privilegiados al no pagar impuestos y a que tenían leyes especiales justamente para ellos. Luego encontrábamos a los que eran los esclavos o o los siervos que pagaban impuestos y las leyes no los favorecían. Aquí se vivía nada más de la economía agraria. La agricultura era la única actividad que les favorecía, o sea, todo lo que tuviese que ver con la agricultura. La actividad comercial tenía bastante auge, ya que se comercializaban lo que se producía. En consecuencia, la tierra por esto quedó como una única fuente de producción de riquezas que se podía encontrar. Los cultivos de cereales eran bastante favorables, ya que era lo que daba en ese entonces el, el dinero. La relación los reyes y los feudos y los esclavos era muy mala, ya que ellos eran sus simples herramientas de trabajo. No había ninguna relación especial, sino que los veían como herramientas que podían utilizar para el manejo. Bueno, ahora proseguiremos a hablar de lo que fue el sistema económico mercantilista. La escuela mercantilista fue una escuela de pensamiento económico, surgió entre los siglos XVII y el siglo XVIII en Europa. Fue una idea que defendía el pensamiento mercantil y hacía mucho énfasis en la inmersión del Estado en la economía. ¿Qué buscaba el pensamiento mercantilista? Decía que mientras más piedra preciosa o metal precioso se acumulara, más sería la ganancia o más sería la economía de cierto territorio, ¿verdad? Entonces, esta economía se realizó dentro de su territorio, dado que los países no tenían grandes reservas naturales de metales preciosos. Por ende, en la forma de acumularlos a través del comercio y la explotación, haría saber que el territorio que más tuviese era el que más dinero iba o el que más riqueza iba a tener en ese entonces. Las medidas económicas en ese entonces buscaban garantizar e incrementar los ingresos del Estado. De ahí la necesidad de poseer un sistema, digamos, de recaudación de impuestos más, más centralizado.
y por ello la economía estaba totalmente regulada por el Estado. El Estado se encontraba inmerso, él sometía a la población buscando monopolizar el trabajo hasta agrícola y monopolizar el comercio. ¿Para qué? Para que el territorio centralizado mostrara una economía superior. ¿En contra de qué? De que el territorio ya no iba a ser simplemente de ellos. De esta manera, el Estado controlaba fuertemente la economía y el incremento en el comercio se dio gracias a que, digamos, el Estado manejaba de una manera más correcta, pero monopolizando el sistema económico. Se debe tener en cuenta que en esta época todavía reinaba lo que era la agricultura como base económica. Entre un 80 y un 90% de la población se manejaba en el campo. Se le denomina fisiocracia a esa corriente de pensamiento económico que se fundó en el siglo XVIII por el economista francés Francis Canary. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia y se instauró, digamos, como una contraparte al mercantilismo y a la ideología que éste agregaba. La fisiocracia nació en 1750 y el papel principal que buscaba era derrocar totalmente esa ideología de que el Estado tenía que intervenir directamente en la economía. La fisiocracia apoyaba la corriente de que la economía tenía una naturalidad libre, la cual era la que buscaba que la economía debía estar regulada por sí misma. Esta daba un pensamiento bastante, buscaba un pensamiento de liberalismo económico. Entonces, esto buscaba, al buscar ese fenómeno natural, quería decir, bajo una frase que en su lenguaje sería laissez-faire, que significa dejar hacer. Las ideas fundamentales de la escuela fisiocrática, en primer lugar, fueron las leyes naturales. La ley natural, mejor dicho, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado, ya que éste no dejaba que la economía funcionara por sí misma, como la ley natural que los fisiócratas piensan actuaría. En segundo lugar, era la productividad exclusiva de la agricultura. Todavía en esta etapa primaba la agricultura como principal estructura económica. Entonces participaban muchas fuentes que eran que esto era el producto neto, que la tierra era la única fuente de riquezas. Y la agricultura era el multiplicador necesario para que la tierra nos brindara esas riquezas. Para los fisiócratas la agricultura generaba un excedente superior a los recursos utilizados y considerados en el resto de las ramas de la producción como estériles, ya que no gozaban de capacidad, no poseían el funcionamiento o esa parte que brindaba la agricultura. La propiedad privada para los fisiócratas era un derecho fundamental, pues se aspiraba a la garantía total de que el hombre podía obtener todo gracias a su trabajo. Y solamente se garantizaba que la propiedad privada podía existir a través de el progreso económico. Entonces, la desigualdad y la conceptualización de riqueza era algo que no estaba determinado por el Estado. Entonces, el cuestionamiento del sistema mercantilista era fundamental, ya que ellos no querían que el pensamiento mercantilista reinara, porque el Estado, al tomar un control total, dejaría de lado aquellos funcionamientos de que las personas pueden tomar de su propia mano el funcionamiento económico y ellos crear para su propio beneficio.
El sistema de mercado, la economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. En una economía de mercado, la intención de la oferta y la demanda es la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios trazados, o sea, de los bienes y servicios que podemos encontrar en el Estado. Asimismo, el mercado se encargará de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos, o sea, el capital, el trabajo, etc. El Estado, por su parte, tendrá el rol de promover un marco jurídico que permita la libre competencia e incentivar a las empresas. Esto induye a la protección de los derechos de propiedad. Eso quiere decir que también estará la intermediación de conflictos y la actuación subsidiaria de aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. El sistema de economía de mercado lo que busca es promover el libre desarrollo económico de las personas. Aquí se puede encontrar, ya en una economía de mercado podemos encontrar un sistema más que todo capitalista, donde se promueve la libre competencia, el libre desarrollo económico, donde cada persona es capaz de producir para luego vender, generándose a sí mismo un ingreso que traerá en pro un beneficio económico y generará al mismo tiempo empleo, que a su vez va a generar un bien común, porque va a darle trabajo a otras personas y va a suplir necesidades básicas. ¿Mediante qué? Mediante la empresa o los productos que está vendiendo. Esa es digamos, la finalidad que busca el sistema económico del mercado. La inmersión del Estado se ve, pero no se ve a gran escala, ya que esta lo que sirve es como una mediadora o como una ayuda, más que todo subsidiaria, a aquellas personas que quieren trazar esa línea de trabajo en el mercado, que es al fin la que va a dar esa producción que necesita el territorio, así subiendo la producción económica y el nivel socioeconómico de la población. El estructuralismo es una corriente psicológica nacida al principio del siglo XX. Tiene como objetivo principal describir la estructura de la mente. Para esto, se propuso la búsqueda de una tabla de elementos que conforman la mente, tal y como hicieron los químicos con los elementos periódicos. Con esta tabla se pretendía determinar aquellas leyes que explicaban que mediante la comunicación de los elementos mentales, estos podían convertirse en experiencias más complejas. Esta corriente de la psicología propone la comprensión de los procesos mentales a partir de la definición y posterior categorización de aquellos elementos que conforman la psique de las personas. Es decir, que los autores de la presente corriente consideraban que toda experiencia consciente podía ser dividida en elementos básicos conscientes. Características del estructuralismo. Tibchener consideraba que toda la experiencia era inmediata. Por ello, indicaba que la psicología tenía que estudiar esta experiencia inmediata en sí misma. A raíz de esa afirmación, el estructuralismo tiene como intención principal determinar 3 puntos concretos de la vida mental. El primero, el qué. Catalogar los elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. Para ello, emplearon el método de la introspección, proceso donde el sujeto analiza todo aquello que pasa por su mente. Por ejemplo, la observación de sí mismo, de su conciencia y de sus sentimientos, sin que haya interferencia de estimulación alguna. El segundo, el cómo. Responder a la pregunta de cómo se combinan los elementos mentales. Y el tercero, el por qué. Realizar una búsqueda de las correlaciones neurológicas a los sucesos mentales.
A través de la introspección, el estructuralismo concluyó que los procesos mentales de la conciencia están compuestos por sensaciones, imágenes y afecciones. A partir de ello se determinó que se podría conocer un elemento solo listando sus atributos. Estos atributos serían, para las imágenes, calidad, intensidad, duración, claridad y extensión. Para las sensaciones, calidad, intensidad, duración, claridad y extensión. Estos a su vez varían dentro de la dimensión de agradable-desagradable. Para las afecciones, cualidad, intensidad y duración. Ahora voy a hablarles del neoestructuralismo. El neoestructuralismo concede un especial énfasis a la relación entre el modo de producción y modo de estructurarse un sistema psicológico en una organización. Por ejemplo, se sabe que hay empresas con una orientación mecanicista en cuanto a su producción y que por eso mismo tienden a precipitar modelos más mecánicos de interrelación psicológica entre los miembros. El neoestructuralismo surge en el marco de la década de 1980, momento en el que los países de la región latinoamericana adoptaban programas de ajuste estructural, fuertes estancamientos y una de las mayores crisis de la deuda de su historia, periodo que se denominó la década perdida. Para estos tiempos, el estructuralismo evolucionó al pensamiento neoestructuralista, que se presentaba no solo como paradigma alternativo al ajuste neoliberal, sino también como una superación del paradigma estructuralista original en el que se inspiraba. Esto mediante la incorporación del análisis del ciclo económico, las asimetrías y diversos efectos de la globalización por el regionalismo abierto y la desregulación. Además, presenta tres ejes relevantes: el económico, la equidad social y la economía nacional, pero su base analítica continuaba siendo estructuralista. En la etapa neoestructuralista se plantea el desarrollo de la transformación productiva con equidad, lo cual lo presenta mediante documentos generados desde la CEPAL en 1990. Se argumenta que la ausencia de diversidad productiva y exportadora genera una baja densidad tecnológica y un reducido encadenamiento entre los sectores productivos, lo que limita el crecimiento y sus efectos multiplicadores, debido a que las condiciones de mercado se mantenían, tales como mano de obra abundante, que genera informalidad y pobreza. Las bajas tasas de crecimiento se explicaban por el hecho de la institucionalidad con sistemas nacionales de innovación incipientes, falta de división de desarrollo por parte de los estados y ausencia de inversión por parte de corporaciones globales. La corriente neoestructuralista se presentaba no solo como paradigma alternativo al ajuste neoliberal, sino también como una superación del paradigma estructuralista original, orientando su análisis de la crisis que se vivía en la región. Pensamiento latinoamericano. El pensamiento latinoamericano tiene en sus orígenes la herencia de la cultura y colonización española como uno de sus principales hitos. Estos dos acontecimientos, desde un nivel discursivo, buscaron imponer la idea de que Latinoamérica era un territorio de salvajes y bárbaros, que debían ser sometidos. Esto se observaría de mejor manera en el establecimiento de las categorías civilización y barbarie, que se utilizaron para establecer discursos de supremacía racial. Posteriormente, con el proceso de mestizaje, esto se transformaría en sistemas de legitimación, ya que se comenzaría a mezclar la cultura y se privilegiaría la cultura blanca y europea. Esto es importante para determinar los ejes del pensamiento filosófico que estaban dominados por el eurocentrismo. El pensamiento latinoamericano tiene en el europeo una base determinante. Esto generó en la época de la independencia y la época republicana una disputa de los grupos intelectuales latinoamericanos en contra o a favor de estos ejes del pensamiento. Se tomaron con el recelo o agrado estos ideales. Ciertamente, el pensamiento latinoamericano tiene una fuerte influencia en el europeo en su formación, que es imposible de negar. Con esto se marcarían posteriormente tendencias de pensamiento con una fuerte injerencia en el continente.
como fue la doctrina social de la Iglesia en la concepción de los procesos de colonización y conquista, la influencia de la Revolución Francesa en la concepción de la libertad y la constitución de las naciones, o la influencia del marxismo en los proyectos revolucionarios de izquierda, entre otros. El pensamiento latinoamericano tuvo en los ideales de los intelectuales mestizos su principal fuerza para desarrollar proyectos civilizatorios, revolucionarios y nacionalistas. Los procesos de independencia, influenciados por hechos suscitados en Europa, fueron claves para marcar una nueva etapa del pensamiento latinoamericano, en la que comenzaron a introducir conceptos como nación, libertad, derechos, entre otros. Esta etapa aportó a conglomerar a las diversas poblaciones, indígenas, criollos, españoles, afros, entre otros, en torno al ideal de libertad para consolidar la independencia los diversos territorios de Latinoamérica. A pesar de que estos proyectos caerían después en un aforismo europeo, en criollos y mestizos se marcarían un nuevo hito para el desarrollo del pensamiento latinoamericano.